Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videito. Vamos a continuar haciendo este proyecto. Si os habéis perdido algún capítulo, si veis que no habéis llegado a este punto, siempre os dejo links a todos los anteriores debajo del vídeo, ¿vale? Entonces pues os volvéis atrás y os veis los capítulos anteriores. En el último día dejamos listas todas las páginas para empezar a montarlas, ya a darles forma de bolsillo y encuadernarlas en el proyecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es cada una de ellas le voy a poner pegamento a estas dos solapitas de aquí y voy a pegar la cara A, que es la que es un poco más cortita, con la cara B. Únicamente vamos a poner pegamento en las solapas, de forma que luego esto al abrirse, os voy a hacer una para que la veáis clara, nos va a quedar abierto por ambos lados, ¿vale? Y totalmente practicable, porque esta solapa se va a quedar pegada sobre la parte pequeña y vamos a tener la altura completa en el interior, ¿vale? Entonces os enseño cómo hago una para que lo veáis y luego las siguientes las hago ya a cámara rápida para que no se haga el vídeo como muy aburrido, ¿vale? Le doy forma con la plegadera para que me queden bien planitas y ahora pongo pegamento. Podéis, si nunca lo hicisteis, empezar poco a poco, primero pegando solo la de arriba, asegurándose que quede bien centradita y luego ponerla de abajo. Yo recomiendo hacer esto con pegamento líquido porque la cinta de doble cara, como no atinéis bien a la primera, luego es muy difícil de corregir porque se queda pegado casi automático y no os permite, ahora si me ha quedado un poquito descentrado, pues corregir un poquito simplemente moviendo el papel, ¿vale? Haría esta operación y como veis ahora me queda totalmente abierto por dentro, ¿vale? Esta sería la primera página. Os voy a enseñar el orden por si alguien se ha perdido y luego me voy a poner a pegarlas todas, ¿vale? Esta sería la siguiente, que la pegaría a esta de aquí. Esta sería la siguiente, que la pegaría a esta de aquí. Esta no sé si os guste más así o así, daría un poco igual. Yo creo que más como anochecer es así, con el más rojizo para abajo, ¿no? Esta sería la siguiente, que iría con esta de aquí. Esta la siguiente, que iría con esta de aquí. Esta con esta. Aquí olvidaros de que está esta solapa como si no existiera. A la hora de pegarlos funciona como si no existiera. Esta con esta. Y por último esta con esta, ¿vale? Entonces ahora os lo pongo a cámara rápida y es lo que voy a estar haciendo con cada una de ellas. Intentad no girarlas mucho porque si las tenéis ordenadas, a lo mejor si os ponéis a girarlas, al final os queda alguna boca arriba o boca abajo. Entonces yo intentaría no mover mucho las páginas de cómo las tenéis ordenadas, y si no, pues ir teniendo mucho cuidado de que las pegáis perfectamente derechas. Vale, ahora voy a coger de nuevo las espinas y lo que vamos a hacer es, con estas solapitas que salen, lo que forman las U, cortarlas en ángulo para que nos resulte un poco más sencillo meter las páginas dentro, lo que es como la encuadernación. ¿Veis? Debería de quedarnos después así. Lo voy a hacer con las 4 solapitas que salen hacia arriba, ¿vale? Y una vez las tengo, estarían preparadas para fijarlas a la estructura. Lo que vamos a hacer es retomar nuestra estructura exterior, abrirla y aquí en el interior vamos a pegar una centradita a la, igual que las líneas verticales vayan muy paralelas con respecto al lomo, ¿vale? Una
cerquita de la, pero sin acercarnos demasiado a la doblez, a la derecha y la otra a la izquierda, ¿vale? De forma que más o menos dividimos el lomo por la mitad, y esta debería de estar centrada en la mitad derecha y esta en la mitad izquierda. Veis que tiene que quedar un huequito en el medio, más o menos igual que el huequito que nos queda desde que termina la espina hasta la doblez, ¿vale? Pues en ese espacio más o menos centrar una y otra, y las vamos a pegar de forma que más o menos estén centradas sobre el alto del papel interior, ¿vale? Y esto lo hacemos pues igual que pegábamos una espina con otra. Por la parte plana de la U pongo pegamento. Igual intentar usar pegamentos un poquito buenos, porque si no a lo mejor luego se os despega todo. Pongo pegamento en la parte plana. Ahora hago contacto, ese pegamento igual interesa que sean pegamentos líquidos que nos permitan corregir en caso de que no nos caiga perfecto a la primera, ¿vale? Y ahora a la segunda espina. Este tipo de pegamentos tipo cola, casi esta funciona un poco mejor si en vez de pegarlos automáticamente dejamos como que respire 10 segunditos, como que se empiece a fijar un poco el pegamento y luego pegarlo. Yo soy una persona de poca paciencia, entonces quiero hacer las cosas rápido. Creo que por eso me cuesta tanto la costura, porque es una manualidad de mucho más laboriosa, más sacrificada, es más lento, entonces lo llevo peor. Pero si contáis pues eso hasta 20 antes de hacer contacto, funcionan normalmente los pegamentos tipo cola, funcionan un poquitito mejor. Vale, centraríamos. Y ahora no puedo ponerme a encuadernar ya, porque si el pegamento está un poco fresco, a lo mejor lo que consigo es que se me despegue. Entonces lo voy a dejar que se seque unos 5 minutitos y luego nos vamos a poner a encuadernar todas las piezas, ¿vale? Vale, pues ya han pasado 5 minutitos, me estoy quedando sin luz, así que hay que correr. Va a ser lo último que pueda grabaros hoy. Ahora lo que vamos a hacer es coger cada una de estas piezas, abrirla e introducir cada una de las solapitas estas que tenemos 8 solapas y 8 páginas. Tenemos que introducirlas dentro, ¿vale? De forma que la solapita va a quedar aquí dentro pegada en el proyecto y no se va a ver ni por este lado ni por este lado, y nos va a servir de unión entre la página y la estructura. Y no solo eso, sino que luego este bolsillo le vamos a poder introducir tarjetones para incluir más fotos o documentos o lo que sea que queráis para utilizar el proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Os voy a hacer una y luego lo demás pues igual os lo pondré un poquito a cámara rápida para que se os haga el vídeo un poco más dinámico. Cojo la primera de las solapas, le pongo pegamento a ambos lados de la pestaña, ¿vale? Ahora abro la página, la primera página en la primera pestaña. Tener muy en cuenta por dónde va a ir encuadernada también, que no os vaya a quedar patas para arriba, ¿vale? Una vez que la tengo dentro, presiono un poquitito por los lados y acuesto la página. Si veo que al acostar me queda un poco retorcida, cuanto menos paralelas hayan quedado las líneas, por eso os decía que era importante que vayan muy paralelas, pues más torcida va a quedar esta página, ¿vale? Entonces vale la pena que, aunque no quede perfectamente paralelo aquí, pero que sí que vaya la página muy rectita con respecto a la estructura exterior, que no vaya a quedar incluso asomando un poquito por fuera. Entonces, una vez que yo acuesto, corrijo si fuera necesario un poquito esa irregularidad que pudiera hacer, ¿vale? La segunda página igual, vamos a ir una a una, pongo pegamento a las dos solapas, la segunda página la abro, introduzco esa solapita por el medio y así lo vamos a ir haciendo con cada una de las páginas bolsillo del proyecto, ¿vale? De momento la pongo bien pegadita a lo que es la espina, pero ahora acuesto y si veo que hay que corregir, en este caso no, me ha quedado perfecta, pues
corregiría. Y eso es lo que voy a ir haciendo. Yo normalmente lo que hago son las 4 primeras, las acuesto hacia este lado, y cuando termino a las 4 siguientes empiezo de la del final hacia el medio, para ir acostándolas hacia el otro lado y que no se me vaya quedando aquí como un montón demasiado grande. Vale, pues lo tenemos listo hasta esta parte. Ahora lo que voy a hacer es, con este papel a doble cara, quiero hacer un bolsillo con solapa para esta página de aquí, que me parece que queda un poco como más sosaina. Entonces le voy a hacer una marca aquí. Daros cuenta de que media pulgada por este lado la va a ocupar, está pegado con la solapa, entonces no va a ser útil el bolsillo hasta aquí. Entonces me coloco mi papel un poco más lejos, o bueno, si no, lo vamos a hacer de otra manera más sencilla para que lo veáis todavía más claro. Voy a coger este papel, lo voy a poner de lado, y como mi bolsillo medía 7 pulgadas y media, voy a hacer ahora las páginas interiores un poco más pequeñas, ¿vale? Como a un octavo menos, a 7 3/8, a ver si nos entra cómodo, que son 18,7 más o menos en centímetros, ¿vale? Y una vez tengo esta página, vamos a comprobar que nos entra dentro del bolsillo, ¿vale? La introducimos hasta el fondo y ahora aquí nos hacemos una marquita, ¿vale? Y esa marquita ahora la ponemos en nuestra base de plegado, o yo voy a utilizar ya mismo la cizalla, y la vamos a plegar de manera que nos va a hacer esta solapita y nos va a quedar así como un poco decorado ese, que aunque es tarjetón, pero nos va a quedar como una solapa, como si fuera parte de la estructura, ¿vale? Y luego, si os acordáis, teníamos este papel por aquí que estábamos pendientes de utilizarlo para dentro de un bolsillo. Voy a coger una cartulina blanca y voy a hacer un tarjetón para decorarlo con este papel. Entonces, a ver, dejarme que mire. Lo que quiero que midan los interiores de los bolsillos, quiero que midan 8,5, sí, 8,5. Entonces voy a cortar una tira de 8 pulgadas y media, que en centímetros son 21,5, y ahora en el otro sentido lo voy a plegar a la mitad, ¿vale? Que en mi caso mi cartulina mide 12,5, entonces son 6 1/4. Si lo hacéis en centímetros, mediría 32 centímetros y la mitad serían 16, ¿vale? Como no son medidas muy exactas en mi caso, le voy a quitar ahora para que me quede un poco más pequeña. Ay, me queda demasiado grandona. Le voy a cortar un poquitito al ancho. En vez de como lo tenía, lo voy a cortar, a ver, a 7,5. Sí, me gusta un poquitito más. Y ahora el tema es que tenemos que recortar esta muñequita para que nos entre aquí. Me da un poco de penilla,
pero es que si no tengo que ponerla así, no sé qué será peor. Vale, voy a coger, para intentar coger la mayor cantidad de muñeca posible. Lo que pasa es que no me va a salir el globo, pero yo creo que puede quedar bonito igual. Me voy a hacer una marquita arriba y abajo para cortar primero el alto. Lo voy a hacer yo, si no os gusta os doy otra opción para que no tengáis que cortar la muñeca tanto, ¿vale? Porque me voy a cargar el globo y a lo mejor no queda tan bonito. Yo creo que sí, que a mí me gusta. Vale, y ahora una vez la tengo así, la voy a poner encima de la cartulina. Veis que dejo un filetito blanco todo alrededor, ¿vale? Pues ahora voy a hacer lo mismo, hacerme 2 marquitas de forma que queden marcadito en blanco, también al ancho. Si no os gusta cortar la muñeca, la otra idea que os puedo dar, pero no me parece tan funcional a la hora de poner fotos, es que en vez de ponerla aquí fuera para que salga como de prota, que la pongáis aquí dentro y entonces podéis utilizar la ilustración entera. Vais a tener que cortarlo a la mitad, entonces pondríais pues un poquitito por aquí. Tendréis que hacer 2 piezas, ¿vale? Luego cortar y otro poquitito para aquí abajo. No sé si me explico. Como si fueran 2 piezas que están enmarcadas en esa cartulina, una tendría que venir aquí y la otra aquí, ¿vale? Entonces no cortaríais tanto la muñeca, pero en realidad os quedaría la muñeca entera, pero no podéis poner foto. Entonces de esta manera yo aquí sí que voy a poder poner fotos en el interior y me queda como un tarjetón decorado con esta ilustración, ¿vale? Entonces recupero mi librillo, esto iría aquí. Lo que pasa es que esta ilustración, antes de pegarla en el tarjetón, le quiero dar un toquecito de costura todo alrededor, ¿vale? Y luego iría en este cinturoncito. Y creo que tenía otro más aquí. Que a lo mejor le hago, pero de cartulina lisa. Bueno, pues tengo cosidas las 2 piecitas que os decía. Una sería esta, simplemente he cosido todo alrededor y he aprovechado para dejarle un pedacito de lazo que me funcione como un tirador, no solo para sacar la tarjeta, sino luego como para abrirla, ¿vale? Y que además nos decora un poquito, o sea que todos son ventajas. Una vez lo tengo cosido, simplemente le voy a poner pegamento todo alrededor. Un poquito por el medio. Y lo voy a centrar de esta manera, que la tarjeta me abra hacia arriba, ¿vale? Entonces pondré la piecita centrada, que me sobresalga un hilito todo alrededor. Y lo tendría, ¿vale? Para este bolsillito. Aquí le he cosido de arriba abajo y también le he agarrado un pequeño tiradorcillo para que me funcione como un tirador. Nada, creo que no he hecho nada más. Ahora me voy a venir a este y a este, y quiero hacer un sobrecito de papel cebolla que tenía por aquí, el sobrante, ¿vale? Y no sé si me diera para 2, sería fantástico. Esto mide así 12 pulgadas, unas 13 pulgadas, 13 y un cuarto, bueno, pues 13 pulgadas, vale. Voy a sanearlo un poco esto porque está un poco pocho, entonces lo voy a cortar al medio. Si me mide 13 pulgadas serían 6 y media. A ver si así me entra, que yo creo que sí.
Vale, ahora lo que voy a hacer es hacerle un pliegue por abajo. Voy a aprovechar esta parte que está un poco más pochi. Voy a hacer dos iguales, ¿vale? Esta pieza de papel cebolla mediría cada una de ellas 6 pulgadas y media, que son 16 centímetros y medio, por 12 pulgadas y media, que serían 32 centímetros, ¿vale? Dos piecitas iguales. Entonces lo que voy a hacer es doblarla al medio y hacerle... Ay, no, porque le podemos hacer una solapita también, ¿no? A ver, le voy a hacer una solapa en 12 pulgadas, de forma que tenga una solapa por este lado. Bueno, es hacer un sobrecito. Igual me estoy liando al daros las medidas en centímetros. Pues hacer dos piezas de 15 centímetros y luego dejar una solapa, ¿vale? O dos piezas de 6 pulgadas y luego dejar una solapa. Entonces esto me va a hacer un sobrecito de esta manera. Voy a cortarle esto en ángulo así, ¿vale? Este nos vamos a quedar solo con una solapa, la otra también la voy a cortar. Vale. Y ahora plegaríamos las dos solapas, ponemos un hilito de pegamento y cerramos de esta manera, ¿vale? Voy a probar que me entra dentro del... Sí. Vale, y con el otro pues voy a hacer otra pieza gemela, ¿vale? Pongo poquita cantidad de pegamento porque el papel cebolla lleva fatal lo de la humedad y para que no me quede mucha marca del pegamento ahí. Una la vamos a poner ahí y otra la vamos a poner aquí. ¿Vale? Y en la próxima clase empezaremos a hacer ya más tarjetones para rellenar y decoraremos la portada.